Que me parece súper importante, que esto es una oportunidad y una esperanza para todos, y aunque duela, porque está doliendo, Y es duele. que incluso aquellos que no están conscientes o no están preparados para esto, finalmente la vida los va a arrinconar a tal punto que por quiebre van a terminar diciendo, ¿sabéis qué? Me dejaron en nada y por lo tanto voy a tener que ver qué hago. Entonces están los que se trabajan previamente y los que no y que se resisten. La vida te va a romper igual. Que me acuerdo de un dicho que decía Rumi, este poeta persa, que de tanto romperse el corazón, que suena terrible, termina abriéndose al final, termina dejar de resistirse y termina iluminando. Por lo mismo, estamos en un cambio de paradigma, eso lo decía Lamonti, y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo. Fíjate que existe en una declaración que tú hiciste hace algún tiempo a propósito de tus canales tremendos, digamos, que están disponibles en YouTube, sobre la realidad moldable. Pablo, a todos amigos en la casa, los quiero invitar a revisar este testimonio de nuestro invitado de hoy, Pablo Flores, para que después él desarrolle más este concepto y esta idea donde todos podemos ser dueños completamente de nuestra vida. Atención. Lo que te dice Saturno es que esta realidad que tú encuentras que no te gusta y que realmente se ve como una selva hostil muchas veces, es moldeable. Pero necesitas entender las leyes y el código de funcionamiento de la realidad para poder moldearla. El dinero es uno, cómo lo usas es cosa tuya. También, ¿qué otra regla tiene? El tiempo. Es moldeable, pero uno va entendiendo cómo funcionan las cosas y va entendiendo los procesos, los ciclos, y va entendiendo que las cosas van a requerir paciencia, perseverancia. El desarrollar la paciencia y la perseverancia son dos instrucciones más que te da la realidad para lograr concretar las cosas, porque toma tiempo. Entonces esta realidad uno puede jugar con ella, pero la clave está en dejar de culparla y entender que existen dos realidades. La realidad que todos co-crean por fuera y la realidad que yo mismo me puedo co-crear por dentro. Si yo puedo jugar con esa realidad externa, pero si la veo como una enemiga, pierdo mi poder personal. Ok, ahí estaban las declaraciones que había hecho Pablo Flores en una de sus tantas conferencias y te queremos preguntar, o más bien dicho, pedir si nos puedes un poco desarrollar y profundizar en esta idea, en donde cómo yo fabrico un puente con respecto a las transformaciones que yo quiero hacer con lo que yo puedo considerar que es un ambiente hostil allá afuera. ¿Cómo logro generar un punto de unión entre ambas realidades, la externa y la interna? Lo primero que hay que entender ahí, para conectarlo con lo que decís tú, Salfate, es que hay que entender primero cómo funcionan las leyes de la realidad, que eso tiene que ver con la metafísica, de cierta forma, y con la astrología. Cuando uno habla de astrología, para mí, ¿qué es la astrología? No es algo así místico que está allá afuera, es básicamente, como en Matrix, el código de programación de la realidad. O sea, de cierta forma, estamos en una realidad virtual, un juego holográfico, y el astrólogo que entiende es cómo funciona la realidad virtual. Entonces, si tú entiendes el código de funcionamiento de la realidad, como Neo, puedes empezar a jugar y mover la realidad. Exacto. Segundo, para poder unir la realidad interna con la realidad externa, lo primero que uno tiene que entender es que se llama locus de control externo versus locus de control interno, que es un término psicológico. ¿Qué significa esto? Si yo entender que existe un puente entre ambas, no todo, si yo siento que no tengo ningún poder interno, le estoy dando todo el poder afuera, o sea, son los de afuera los responsables de todos los males de mi vida. Por el otro lado, hay personas que se van para el otro lado, creen que tienen el poder absoluto, total de su vida, y con qué se enfrentan, con que la realidad nos da lecciones de humildad muy grandes, diciendo, mira, no, tú no tienes el control total de tu vida, aquí hay un equilibrio entre los dos. Entonces yo creo que lo que realmente marca la diferencia es poder mirarnos hacia adentro. O sea, yo tengo demasiada esa visión. ¿Cuáles son mis miedos? Mi autocastigo, mis boicot, mi sensación. Porque es muy verdad que nosotros somos co-creadores de la realidad, pero no funciona como el secreto. Yo lamento decirle, no es que yo me pongo a pensar en algo lindo y no me hago nada y va a aparecer. La realidad no tiene muy así. Bien. La realidad Ojalá. dice, ojalá fuera así, pero no funciona así. ¿Me entiendes? Hay un poder de atracción, el pensamiento crea realidades, obviamente, pero de partida, debajo de ese pensamiento, ¿cuántas veces, por ejemplo, queremos tener una pareja que nos haga feliz? Y aquí tenemos dos problemas en la afirmación que dije yo. Primero, queremos que alguien nos haga feliz.
Y la realidad te dice, parte por casa haciéndote feliz, tú mismo. Muy bien. O Excelente. sea, eso no va a funcionar nunca, porque estás poniendo afuera algo que es interno. Excelente. Clave. Y segundo, que la realidad... A ver, ¿cómo se lo explico? La realidad la vida nos va a pedir a nosotros que seamos capaces de ver cuáles son los verdaderos miedos e inseguridades que tenemos al enfrentar el mundo. Eso tiene que ver con básicamente la conexión entre el primer chakra con los chakras superiores. Básicamente nosotros somos como un canal energético, donde la energía baja desde arriba hasta el centro de la Tierra y se va moviendo. Lo que uno ve en la mayoría de las personas que tenemos seriamente cerrado el primer chakra. Desde chicos, toda la sociedad, hemos hablado mucho de la sociedad no tiene idea cómo, no sabe enfrentar los miedos, no sabe enfrentar las inseguridades, nuestros papás no sabían cómo hacerlo, nuestra mamá no sabía cómo hacerlo, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces somos niños que nos criamos en un ambiente de miedo total al mundo y a la realidad. Y desde pequeñitas y pequeñitos que empezamos a hacer, desarrollar nuestros mundos internos de disociación de la realidad, donde vivimos en fantasía, vivimos en magia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos el mundo de la realidad y vivimos nuestros mundos soñados. Realmente nuestra vida deseada y soñada la vivimos allá. Allá nos imaginamos que la gente nos ve como nosotros nos vemos. Allá tenemos las aventuras, el trabajo, la vida que queremos. Acá, nada. ¿Por qué? ¿Qué te dice la vida? Mira, lo primero que te dice la vida, encarnar acá en la tierra implica un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de encarnar acá en la tierra? El aceptar que estás en una realidad que es dual. ¿Qué significa que es dual? Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que no es perfecta. Entonces va a haber mucha gente que cuando su fantasía de cómo debe ser la realidad no calza con esto, se decepcionan, se desilusionan y ni siquiera lo intentan. Y eso, y el aprender a trabajar, eso es la clave, es muy importante. En eso precisamente es el periodo que la vida nos está obligando a darnos cuenta, a hacernos responsables, aprender a soltar y aceptar, y venciendo el miedo, todo lo que nos trae por delante. Atención, Pablo, atención, chiquillo, atención la gente en casa. El año pasado, el 2 de julio, hubo un eclipse. Lo bailamos, lo celebramos y parece que no estábamos entendiendo bien de qué se trataba todo esto. En estos momentos, cuando usted está viendo en vivo en directo este programa, está sucediendo un eclipse lunar. Por si fuera poco, se viene un eclipse solar tremendo, inmenso, como el del año pasado, el 14 de diciembre. ¿Qué nos trae este nuevo eclipse? ¿Qué es lo que está pasando a partir de ahora, en este preciso momento, con los movimientos de los astros? ¿Qué va a significar esto para la pandemia, para el estallido social, para todo lo que tiene que ver en el desarrollo individual y colectivo? Todo eso y más nos responde Pablo Flores a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan.